Bueno, hoy, como ya hemos visto y les hemos señalado, está Jaime de Rivero con nosotros en la mesa. Y nuestros invitados son Carlos Ángeles, regidor de la Municipalidad de Lima, y Pablo Sánchez, que es responsable de la página... Gómez. Perdón, Pablo Gómez, disculpe. Pablo Gómez, que es responsable de la página taurina del Diario El Comercio. El tema de hoy es los toros. Un tema que siempre enciende polémica, porque ya lo vamos a discutir a lo largo del programa, ¿no? Pero yo particularmente no me gustan los toros. No me gustan, tocayo, los toros. ¿A ti sí? Sí. ¿Por qué? Considero que es una tradición cultural del Perú arraigada y creo que es un componente importante para un grupo humano y que merece ser respetado, ¿no? Bueno, vamos entonces a darle el turno, ¿te parece?, a nuestros invitados que cada uno muestre su posición, muestre sus cartas, o por lo menos comiencen a mostrarlas. Pablo Gómez está evidentemente a favor de las corridas de toros, por eso es responsable de la página taurina del Comercio. Y Carlos Ángeles, regidor de la Municipalidad de Lima, está en contra de las corridas de toros. Comencemos por Pablo. ¿Por qué promover los toros en pleno siglo XXI? Seguramente esta pregunta te la deben haber hecho muchas personas, pero ¿qué esgrimirías tú? ¿Cuál sería tu explicación racional? Porque es una realidad nacional. En el Perú, más de 5 millones de peruanos asisten a los toros cada año. En el Perú hay 360 plazas de toros firmes. Va más gente a los toros que al fútbol de primera división. Es un espectáculo real, cierto, que se produce todos los años. El año pasado, sin haber terminado la pandemia, se dieron 300 festejos taurinos en el Perú. El año anterior a la pandemia se habían dado 740 festejos taurinos. Por lo tanto, es una realidad que existe en el Perú y más que promover es simplemente, desde la página del Comercio, contar la realidad, contar lo que sucede. No te ofendas con lo que voy a decir, siempre hay que ser, digamos, ¿no?, de separar la paja del trigo, pero las violaciones también son parte de la realidad. Pero los crímenes también son parte de la realidad. Cuando hay una expresión cultural que es real y cierta, y la tauromaquia cumple con todas las definiciones de una expresión cultural, y no lo digo yo porque al final lo debería decir gente que conoce del tema. ¿Matar un animal es cultura? Matar un animal es parte del ritual de la tauromaquia, pero no es lo importante. ¿No? No, de ninguna manera. Y entonces, o sea, la muerte de un animal es importante. Por ejemplo, para hablar de un intelectual reconocido, según Mario Vargas Llosa, sería una desgracia acabar con la tauromaquia. ¿De qué fecha hay? ¿De qué año? De hace 2 años, una entrevista que le hice yo. Ya. Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Tribunal Constitucional. Sí, claro, te lo dejo todo. Presidente del Tribunal Constitucional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín. Y dice lo siguiente: un espectáculo es cultura cuando se comprueba su difusión real entre sectores específicos y numerosos de la población. En este caso debe tenerse en cuenta que, como señaló el Tribunal Constitucional en el año 2010, en una sentencia, la tauromaquia es parte de la cultura y la naturaleza nacional. Por lo tanto, es una expresión cultural, es un ritual, es cierto, donde hay la muerte de un animal que es el toro, pero el hecho de que haya la muerte de un animal no le quita la condición de cultura, porque se transmite de generación en generación y porque además aquellos que somos aficionados a la tauromaquia queremos que nuestros hijos mantengan esa expresión cultural a lo largo del tiempo. Este toro además es un animal que vive a cuerpo de rey durante más de 4 años en una ganadería. Muere en una plaza pública. Y muere en una plaza pública, no vejado, bajo la admiración de los aficionados. Y es que hay 5 millones de peruanos que piensan eso. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es muy claro: si a usted no le gusta, no vaya. Pero el hecho de que no le guste no le da derecho a nadie a prohibir el derecho a la cultura de otros, que es un derecho fundamental. Bueno, creo que hay varios aspectos que tocar. ¿Tú qué opinas sobre la condición cultural de la tauromaquia? Creo que es una pregunta fundamental para regir el debate, porque, para empezar, las corridas de toros no son cultura y nunca lo serán. Y este tema es polémico, y por lo mismo que es polémico, creo que es importante que recurramos a las leyes y a los hechos.
Y de hecho, no voy a hablar de un punto de vista subjetivo, sino al ente rector, que es el Ministerio de Cultura, no el Tribunal Constitucional. De hecho, para ser muy puntual, el decreto supremo que reglamenta la ley 308070, que establece los criterios de qué cosa es y qué cosa no es un espectáculo cultural, establece en su numeral 4.2 que una condición fundamental para que el Ministerio de Cultura le otorgue la condición de un espectáculo cultural a uno con esa condición es que no puede recibir esta clasificación aquel espectáculo donde se fomente o se incite o se practique la violencia, y lo cito, contra las personas, contra los animales o contra cualquier otro ser vivo. El Ministerio de Cultura ha dicho, y no le va a dar jamás la condición de espectáculo cultural, no lo digo yo, lo dice el decreto supremo que reglamenta la ley 308070 en su numeral 4.2. Otro punto importante, que creo que es importante señalar, es que hay un falso mito de que las corridas de toros tienen protección constitucional. Y de hecho, como no son cultura, no lo tienen. No lo digo yo. La presidenta del Tribunal Constitucional, cuando se dio el fallo en el año 2020, en el año 2020, estableció claramente que el Congreso puede prohibir las corridas de toros. ¿Por qué? Porque no tiene la protección constitucional de ser un acto cultural como tal. Y solo para terminar la idea, en esas declaraciones que hizo el TC, señaló clara y expresamente, y aquí de hecho tengo la resolución en concreto, donde señala puntualmente que el gobierno peruano, el Congreso, puede prohibir las corridas de toros porque una declaración fundamental. Es cierto, el fin de las corridas no es ver al animal sufrir, es torturarlo, que es mucho peor. Bueno, hay en tu posición una postura que no es correcta y creo que es parte del análisis. Yo creo que el punto de partida tiene que ser la realidad. Y hay cosas que no se pueden negar. Y la realidad histórica del país es que las corridas de toros, como las peleas de gallo, como los caballos peruanos de paso y un conjunto de actividades culturales o tradiciones son manifestaciones culturales del Perú. Son manifestaciones culturales que tienen un arraigo de 300, 400 o 500 años, resultado de la unión de lo español con lo andino. Todas las tradiciones culturales esencialmente son unión de lo que trajo España con lo que se hizo aquí. Bueno, entonces la Inquisición nuevamente, pues. Pero la Inquisición no tiene que ver. Lo trajeron ellos también. Sí, pero no se ha mantenido a lo largo del tiempo. Bueno, pero está casi al mismo nivel de los toros. No, porque la Inquisición. ¿Dónde está el placer de ver a un toro ser vejado en una plaza pública? Es lo que quiero entender. A ver, Jaime, te lo explico. Si hubiera el placer de ver a un toro morir en la plaza de toros simplemente por el hecho de morir, ¿no crees tú que los camales venderían entradas y serían muy exitosos en ese negocio? Lo que ocurre es que el toro de Lidia es un animal muy especial. Es un animal que vive 4 años y que tiene una capacidad intrínseca de atacar hasta la muerte. Y lo que el aficionado a las corridas de toros va a ver es a ese animal al que admira. Y entonces... Con mucha sangre. Entonces... la verdad es que la presidenta o la expresidenta del Tribunal Constitucional dio esas declaraciones tras perder una elección que ella promovía, tratando de declarar inconstitucional la excepción en la Ley de Protección Animal. Entonces, 3 magistrados, ella, Espinosa Saldaña y Blume, votaron para declararla inconstitucional. Ramos, Miranda, Sardón y el doctor Ferrero, el actual presidente, dijeron que era constitucional la excepción, justamente porque siendo una manifestación cultural, una ley no puede prohibir una manifestación cultural. ¿Por qué? Porque una manifestación cultural es un derecho fundamental constitucional de por eso, pero segunda generación. Cultura acompañando la cultura con la muerte de un animal. A ver, termina Pablo y vamos contigo, Carlos. Okay. Brevemente, por favor, para darle paseo. Entonces, yo confío mucho más en abogados como Diego García Sayán, que dicen esto. ¿Qué dicen? Suprimirlas, las corridas, sería un atentado contra el pluralismo cultural. La verdad es que me da mucha más confianza Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la doctora Ledesma con tantas cosas cuestionadas que tuvo. La Constitución protege la cultura de las mayorías y sobre todo de las minorías. Ernesto Álvarez Miranda. ¿Qué dice otro presidente del TC? La sociedad debe respetar los derechos de sus miembros, Óscar Urbiola.
Max Hernández Camarero. Todos seguro van a toros, claro. Pero por supuesto, es que claro, lógico, defienden sus gustos. No son sus gustos. No, ¿cómo que no? Son sus gustos. Les gusta ir a toros, les gusta ver los toros. Que hay 5 millones de peruanos que van a las corridas de toros y por lo tanto es real. Los 5 millones de peruanos les permite sustentar y sostener eso, pero vamos a tener más tiempo. Claro, pues claro. Y Max Hernández, populismo. Max Hernández, ¿qué dice? La fiesta de los toros también es uno de los más interesantes logros del mestizaje. Solamente contrastar lo que mencionaba el señor Gómez de Barbieri. Tengo aquí la sentencia del Tribunal Constitucional que ha hecho mención el señor Gómez de Barbieri y para corregirlo, el señor Ramos Núñez, la señora Ledesma, el señor Blume Fortini y el señor magistrado Espinosa Saldaña declararon fundada la demanda. Son 4 contra 3. Ahora, ustedes dirán, pero si tuvo mayoría en el TC, ¿por qué no se aprobó? Y es que y acá lo dice, y lo puedo compartir, para que una demanda, para que una ley sea declarada inconstitucional, necesita llegar al mínimo de 5 votos. Lo encuentras en la última parte de esa razón de relatoría. Sí, pero existe una sentencia ya del año 2010 que, para terminar la idea, porque que las corridas de toros forman parte de la diversidad cultural y probablemente, pero cultural. El TC, para terminar la idea, no es quien determina ello. Quien lo determina es el Ministerio de Cultura. Y sobre ese punto, creo que es algo muy importante que quisiera abordar. Y es que las corridas de toros son actos de violencia completa. No lo digo yo, insisto, esto puede ser debatible, polémico, pero vayamos a 2 organismos, Naciones Unidas y al Poder Judicial peruano, no Carlos Ángeles. Naciones Unidas. En el año 2016, el Comité de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño expresó su preocupación por el bienestar físico y mental de los niños expuestos, y lo cito, a la extrema violencia de la tauromaquia. El año pasado, el 7 de junio del 2021, reafirmó su informe señalando, y lo cito, no son mis palabras, Naciones Unidas: cuando se ejerce violencia contra los animales en presencia con la participación de menores, no solo se perjudica el desarrollo moral de los niños, sino de la sociedad en su conjunto, ya que se fomenta una educación general en valores de violencia. Luchar contra esos actos es luchar contra un futuro respetuoso y serio. No es Carlos Ángeles, es Naciones Unidas. Un último punto, la jurisprudencia peruana. En el año 2021, el juez Jonathan Valencia, del segundo Juzgado Constitucional de Lima, resolvió sobre el expediente, y soy súper detallado, 21337 del año 2017, señalando que prohibía la formación de niños toreros. ¿Por qué? Porque los consideraba actos de violencia extrema a los cuales eran expuestos estos niños. ¿Y en qué se basó? Se basó en los informes, un informe conjunto de la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Psicología, la Asociación Americana de Medicina y la Academia Americana de Psiquiatría. Estamos hablando de organismos reconocidos en este caso, Estados Unidos, que concluyeron, entre otras cosas, que la violencia como entretenimiento alimenta la percepción de que el mundo es un lugar violento y malicioso. No lo digo yo, y quiero ser puntual para que, digamos, quede claro. Pero no son estudios sobre corridas de toros, porque sobre corridas tengo la bibliografía. No ha habido estudios Por favor, Carlos, para no perder el hilo de lo que dices. ¿Qué dice el doctor García Sayán, que entiende de esto? Dice: siempre agradecí a mi padre esas tardes extraordinarias de octubre cuando me llevaba a los toros. No creo en absoluto que ir a los toros me haya vuelto violento ni nada semejante. Pero ¿qué dice respecto a la ONU? Dice que es extraño ese manifiesto de la ONU, de la Comisión del Niño, puesto que nada en la Convención sobre los Derechos del Niño sustenta esa declaración de este comité de 16 miembros donde no hay ningún país taurino. Y es más, dice, según la jurisprudencia, las únicas decisiones vinculantes para el Estado peruano son aquellas que provienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de ninguna manera de la ONU. Y ese proceso que acabas de mencionar de este juez de primera instancia es un proceso que no es una sentencia consentida. Y ese juez se ha equivocado groseramente considerando vinculante una declaración que no lo es para el Perú. Y ese proceso todavía está en apelación y seguramente llegará al TC. Por lo tanto, no siendo una sentencia consentida, no tiene ningún valor probatorio en este momento. Solo para corregir un detalle, es que el juez no se basa sobre la sentencia de las Naciones Unidas, se basa sobre el estudio en conjunto de la Academia Americana de Pediatras. ¿Y qué puede saber la Academia Americana de Pediatras de corridas de toros? Y la Asociación Americana de Medicina. Lo que pasa es que estás cayendo en un error, que es considerar que la apreciación que tú tienes sobre un acto genera per se una violencia o es un acto. De Pediatría. El único estudio serio. Pero son médicos. El único estudio serio sobre los niños y la tauromaquia fue encargado por el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, un psicólogo reconocido que no es aficionado a los toros. Él le encargó a un catedrático de la Universidad del País Vasco
le encargó un estudio y un panel de psicólogos investigaron las posibles implicancias sobre los niños. La conclusión que está en la última página dice lo siguiente. No hay nada que demuestre que una corrida de toros le cause un daño a la psiquis de un niño. ¿De qué año es? 1999. Exacto, pero es el único estudio serio que hay al respecto de corridas de toros. Es del año pasado. No, mucho tiempo, ¿no? Pero es el único, y los niños han cambiado desde el 99 a la fecha. No, el estudio es válido y la Lancet... La educación ha cambiado por completo, sí, pero, la mentalidad ha cambiado por completo. Si me dejas terminar, ¿puedo terminar la conclusión? No, sí, pero también vale interrumpir, no te molestes. No me molesto. No te molestes, pero esto es muy antiguo, pues. No le quita validez. No le puedes quitar validez por la antigüedad. Pero tampoco le podemos quitar validez. Tampoco lo puedes traer al 2022, el pues, derecho tiene 2000 años por supuesto que tiene validez. Pero vamos a lógica tampoco al estudio americano. A ver, por favor, señores, el estudio americano que tú mencionas primero que no lo conocemos. Gracias, Carlos. La conclusión de ese estudio de un panel de 8 psicólogos dice lo siguiente. Lo que le hace daño a un niño es la violencia familiar. Lo que le hace daño a un niño es el pandillaje al que está sometido en barrios en los que se da este fenómeno. Pero cuando un niño va con un adulto, su padre, su abuelo, un tío, a una corrida de toros, es perfectamente consciente que esto es... Que están masacrando al toro. No, claro. señor, pero porque me interrumpes, eso no es lo que dice. Se puede interrumpir también, Pablo. Sí, tú eres periodista, sabes perfectamente que hay interrupción. Pero no es lo que dice. Lo que dice es que entiende que esto no es un mensaje a la nación lo que está dando. Un rito bajo reglas. Ya. Y que esas reglas... Pero eso no me inhibe a mí decirte que eso es una masacre. O sea, ¿cómo a un niño lo vas a hacer presenciar una masacre? Es una masacre. Este señor, que es un psiquiatra, ¿lo conoces? Max Hernández. ¿Te estás burlando o qué? Ya, pues tampoco, los humanos tenemos capacidad para enmarcar experiencias... un poco de respeto, ¿ya? Yo no estoy faltando de respeto. No me vas a decir pues, quién es Max Hernández. Bueno, es un psiquiatra reconocido. Los humanos tenemos capacidad para enmarcar Secretario experiencias... del Acuerdo Nacional también. Exacto, y saber que ellas pertenecen al ámbito de lo que podríamos llamar juego, representación, ceremonia, rito. Pero él tiene un sesgo. Va a toros. Pero no podemos, Jaime, caer en el facilismo. Pero déjenme hablar, por favor. No podemos caer en el facilismo. No podemos caer en el facilismo de decir, oye, estas personas porque van a los toros son malas, porque estas personas son buenas. No. Una persona masacra a un animal o una persona asesina a un animal porque estás colocándote, pero tú también lo tienes, pues, porque desde el inicio has comenzado a atacar sin conocer la posición. ¿Por qué dices que estoy atacando? El programa se trata de enfoques cruzados, no sé si te explicaron antes. Por eso. O sea, el programa, la dinámica, no sé si te lo explicaron antes, la dinámica es cruzar opiniones. Exactamente, pero no puedes tildar a alguien que está sesgado para descalificarlo. O sea, que todo lo que está en contra está sesgado. Claro. No, porque le gusta, o sea, tiene un conflicto, a él le gusta, él va a toros y dice, los toros son una maravilla. Lo importante, Jaime, que es una persona respetable, intachable, como varias que se han citado. Como la Academia de Psiquiatría Como hay en España, pues ser Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, García Márquez, premios Nobel de literatura, gente que ha ido a los toros y no es un salvaje y no es un sádico y no va a haber una masacre. Acá lo que hay que comprender es que las tradiciones culturales tienen valor dentro del grupo que las practica. Y como Pablo ha mencionado, la cultura taurina, los que practican esta tradición, tienen unos valores dentro de los cuales el sacrificio del animal en un acto sujeto a un rito no es considerado una masacre y no es considerado un acto de barbarie como tú desde afuera, sin conocerlo, lo puedes comprender. De violencia es lo que he dicho, para ser más exacto. Es violencia, pero es una violencia muy curiosa, porque realmente la violencia genera o produce más violencia. Y no hay ninguna noticia y no hay ningún lugar donde tú, después de una corrida de toros, la gente vaya a generar violencia. Eso, entonces, al menos públicamente. Públicamente. Me parece excelente que lo reconozcas. No podríamos las corridas de toros se llevan con 13. Los dos son argumentos que no se condicen con lo que estamos hablando. Perdón un ratito, lo de los niños, no sé si es el tema central. Lo de si nunca he ido a toros, por supuesto que me llevaron a toros y dije nunca más. Excelente, respetamos. No quiero ver este espectáculo de sangre y de muerte. No me gusta, pero he estado en una corrida de toros. Para saber y opinar, he estado en una corrida de toros. Y eso es importante porque he llegado a una conclusión y a una posición estando allí. Claro, y ver al animal ensangrentado, digo, ¿dónde está el espectáculo? Eso seguro sería bueno. Perdóname, con esto te doy el pase, pero sería bueno que definas en pocas palabras, tocayo. ¿En qué consiste? ¿Dónde está el espectáculo? Bueno, olvídate los niños, en fin,
de tomar vino, del espectáculo en las tribunas. No. El momento en el que el torero pica al toro y comienza a caer lentamente, comienza a languidecer, comienza a agonizar, y cuando finalmente se desparrama el animal muerto, la gente dice: ¡ole! ¡Qué maravilla! ¡Fum! Cayó y el torero se alza y le dan rabo y oreja. A ver, ¿dónde está el espectáculo? Bueno, la corrida de toros es mucho más compleja que esos 4 Solamente momentos, si ¿no? me explicas lo de la muerte. Yo te voy a explicar qué es lo que yo aprecio como aficionado en la corrida de toros, ¿no? Primero, para mí es un espectáculo enigmático, apasionado, en el que un hombre se enfrenta a un animal infinitamente superior a él en fuerza y en poder, que desafía la muerte y que puede transformar ese encuentro que es dramático, que es violento, en algo estéticamente admirable, y que es reconocido esa estética del toreo incluso por antitaurinos. Los episodios de la muerte o el sacrificio del animal, ningún taurino lo va a negar porque ocurre, pero es, digamos, la percepción que hay del conjunto del espectáculo en que esa parte, que es la parte dramática, sea compensada o superada por el conjunto del espectáculo, que es esa transformación. ¿A la muerte? ¿Qué puede superar a la muerte? Pero la muerte de... El animal. ¿O no te importa? Bueno, la muerte del animal es parte de la vida... De la manera además en la que muere, ¿no? Cotidiana. De la manera en la que muere. La manera en la que muere si no me le permiten, entiende... porque creo que sería lo justo. Le tocaba a Carlos, de ahí vamos con Pablo. Perfecto, bueno, muchísimas Carlos, gracias. Yo entiendo o puedo entender que ustedes reconozcan el valor de un informe, en este caso así sea literalmente el siglo pasado, del año 91, pero lo que no entiendo es cómo no reconocer el valor de un informe que ha hecho la Academia Americana de Pediatras con la Academia Americana de Psicología, con la Asociación Americana de Medicina. ¿Cuál es el título del informe? El informe, de hecho, es el que sustenta... ¿Cuál es el título del informe? ¿Cuál es el alcance del informe? El alcance del informe, para genérico. ¿Cuál es el abstract de ese informe? Yo lo puedo detallar, yo lo puedo detallar, pero sí les pediría... La banderilla de A1, por favor. La banderilla de A1. Como yo he respetado el tiempo de ustedes, respeten el mío, por favor. De acuerdo. Entonces, puntualmente, este informe concluye, entre otras cosas, que la violencia como entretenimiento alimenta la percepción de que el mundo es un lugar violento y malicioso, y en consecuencia que la visualización de la violencia puede llevar a la desensibilización emocional con relación a la violencia en la vida real. Esto ha sido el argumento sobre el cual... Permíteme, yo respeté cuando hablaste, creo que lo justo sería que también no se refiere a corridas de toros. Se refiere estrictamente a las corridas de toros. Este es un estudio hecho sobre el cual... Permíteme, por favor. Por eso te pregunto cuál es el título. Permíteme, por favor. Entonces, para terminar, es el informe específicamente, no tengo el nombre, pero lo pueden encontrar, y acá lo tienen, sobre la sentencia sobre la cual está detallado el expediente 21337 del año 2017. Está al alcance, es información pública. ¿Tienes el título del informe? Porque ahí, por eso es que han saltado los dos con las banderillas, porque no creo que no tienes el título. No lo tengo, pero lo puedo conseguir. Es que yo no creo que la Asociación Americana de Pediatría haga un informe acerca de corridas de toros. Bueno, de hecho existe la tradición en Estados Unidos, pero quiero habría salido en un diario español y no salido en un quiero que por favor me dejen terminar este punto, y es que, como mencionaba hace ya bastante rato, las corridas de toros, desde el sentido común, desde las Naciones Unidas o desde el propio Poder Judicial, se ha reconocido como un acto de violencia. Y eso, creo que en estos momentos podemos coincidir que estos tres organismos lo han hecho. Bueno, el Comité de Derechos del Niño, el Poder Judicial, y en este momento... No acepto tu conclusión. Permíteme, por favor. De base. ¿Me la puedes refutar cuando termine, por favor? Te la refuto, sí. Ahora, el segundo punto. Mencionabas en concreto de que las corridas de toros no giran en torno al sufrimiento animal. Y de hecho hay un falso mito de que el toro no sufre. Y eso es un mito que lamentablemente perdura demasiado. Pero si vamos al sentido común, ¿acaso no es violencia un acto en el que el animal recibe cuchillos, espadas, para terminar la idea, por favor, durante todo el espectáculo, escupe sangre, porque escupe sangre, le cortan la oreja mientras sigue vivo, le cortan la cola mientras sigue vivo, y muchas veces el animal llora, y no me lo pueden negar? Y de hecho, y acá quiero decir un primer argumento técnico, médico, respecto a que el toro sufre, y el toro sufre porque de hecho hay una extensa bibliografía
de 21 investigaciones que he traído el día de hoy, hechos desde Estados Unidos, España, y de hecho en la misma realidad peruana, aquí está la bibliografía, de que se determina que el toro no solamente sufre por el daño físico que recibe, sino por el sobreesfuerzo físico al que está experimentando, incluido desgarros, porque obviamente el toro está tratando de sobrevivir, a lo largo de todo este espectáculo. Entonces, decir que no hay violencia es absurdo, porque la hay, y al menos coincidamos en que la violencia existe, y creo que tú lo mencionaste, Jaime, hay violencia. Para ti no será el centro de este espectáculo, pero la violencia existe, porque si no consideramos violencia, a ver cómo un animal se desangra vivo mientras le cortan la oreja y la cola y lo llenan de espadazos, tenemos una percepción distorsionada de lo que es y no es violencia. Entonces, el toro sufre, y esto está comprobado científicamente, y creo que un espectáculo en el cual existe el sufrimiento animal no debería continuar, creo que es anacrónico. Y lo último que quiero detallar, según el propio Ministerio de Cultura, no recibe la calificación de espectáculo cultural. No nos podrá gustar, pero es la realidad. ¿Puedo ahora? Bueno, no sé, habría que preguntar a los conductores. Por favor. Gracias. No, en primer lugar. Pero, Pablo, relájate. En primer lugar, yo estoy relajadísimo. Sí, pero... En primer lugar, no hay violencia que se transmita a los espectadores. Hay barras bravas en los estadios, hay grescas en los estadios, en una plaza de toros el público es muy respetuoso de lo que sucede y sobre todo es respetuoso del toro. Me gustaría, Carlos, si te hablo, que me pudieras mirar y escuchar. Te estoy escuchando, por favor. Gracias. Igual como tú has leído, yo también estoy leyendo para poder refutar. Pero es lo que te voy a hablar. Por favor, te escucho. Y no puede haber un decreto supremo en el Ministerio de Cultura, por rango legal, que contravenga una sentencia del Tribunal Constitucional. Es antes. Que dice que debe tenerse en cuenta respecto al carácter cultural de los espectáculos taurinos y explica que por eso la Ley de Protección Animal exceptúa las corridas de toros porque es un espectáculo cultural. Y entonces dice, no solo en Lima, sino en diversos pueblos y ciudades del Perú, lo cual demuestra su carácter de manifestación cultural. El Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2010, declara que no puede, simplemente porque no le gusta a alguien, negarse la condición cultural de una corrida de toros. Y esto tiene más rango legal que un decreto supremo que norma aquello que se declarará patrimonio. Déjame interrumpirte. Te has parapetado en la legalidad y en lo que dicen, digamos, pero es que la última vez que miré vivíamos en un Estado de Derecho acá. Sí, pero también está el sentido de la vida. Entonces, la misma pregunta que le hice a Jaime, te la hago a ti. Dime. ¿Qué parte o qué de espectacular, ¿no?, o qué de cultural tiene ese momento en el que el toro es sometido sostenidamente a las banderillas, a las espadas, cuando entran los dos, no recuerdo, ustedes deben saber cómo se llaman los señores que entran con caballo? Los picadores, pero los eso no es sostenidamente. Pero en fin, te contesto cuando sostenidamente termine. digo... Cuando termine, no he terminado. Bueno, te contesto. Las banderillas, los picadores y el momento final de la muerte. ¿Qué parte de espectáculo tiene el momento de ver caer al animal a la arena? Esto es un espectáculo que es atendido en el mundo por millones de personas y en el Perú por más de 5 millones. Este espectáculo, ¿qué es lo que resulta tan atractivo para el público? Ver a un animal único, especial, un animal que pelea hasta la muerte porque tiene una condición intrínseca de bravura, y la puya y las banderillas, en función del volumen del animal, hay estudios científicos de la Universidad Complutense de Madrid, mirando las emisiones de hormonas de los toros, que demuestran que tanto la pica como las banderillas es lo que sirve para que el toro no siente estrés, porque la palabra sufrimiento semánticamente... lo picas para que no sufra. Lo hace sangrar para que no sufra. Permíteme, sufrir es una palabra indebida. El sufrimiento... ¿Tú has dicho sufrimiento? No, yo no he dicho, tú lo has dicho. Yo he dicho estrés y dolor. El sufrimiento, que es lo que tú has dicho, implica conciencia. O sea, ¿tú crees que no sufre cuando lo pican con la banderilla? Lo que se trata de saber es si siente dolor que se manifiesta a través de estrés, que se manifiesta a través de emisiones hormonales. Hay estudios científicos que demuestran que un toro una vez picado y banderillado no siente dolor, porque si lo sintiera... Pero sangra.
sangra en una cantidad mínima en función del volumen de sangre que tiene. Si sintiera un dolor excesivo, no seguiría embistiendo. Y justamente esto es un espectáculo que resulta muy atractivo para el aficionado porque nadie sabe cómo va a terminar. Y tiene toda la esencia de un drama donde el personaje, que es el torero, está sujeto a la incertidumbre si podrá o no podrá dominar a un animal tan grande, tan bravo y tan poderoso simplemente con unas telas que son las muletas, o la muleta y los capotes. Y entonces, como nadie sabe cómo va a terminar, esto es el espectáculo que el aficionado taurino va a ver. Y ojo, y no se equivoquen, admirar al toro de lidia. Al aficionado no le gusta que el toro reciba más castigo que el mínimamente necesario para llevar adelante la lidia. No lo entiende aquel que no es aficionado, pero hay un profundo respeto por el toro de lidia de parte de los aficionados a los toros. Y no es que yo me parapete en el tema legal, yo lo que digo es lo siguiente: si el señor Ángeles trae una sentencia no consentida de primera instancia, un informe de la ONU que no es vinculante, como lo dice el doctor García Sayán, que sabe de esto, si además me trae un decreto supremo, que vaya usted a saber cómo lo han sacado el Ministerio de Cultura entre gallos y medianoche, que contraviene una norma, una sentencia del Tribunal Constitucional de mayor rango, me tengo que apoyar en la parte legal de esto. Porque el Tribunal Constitucional sí declara que esto es una manifestación cultural. Permíteme terminar. La manifestación cultural y la diversidad cultural es un derecho constitucional, es un derecho fundamental de segunda generación. Los de primera generación son la libertad, la libertad de pensamiento, la vida. Los de segunda generación son el derecho al trabajo, a la propiedad privada, a la salud. Y a la salud, a la diversidad cultural y manifestaciones culturales. Y por ese motivo, en las dos leyes que se han promulgado de protección animal, se ha exceptuado a estas manifestaciones culturales que son los toros y los gallos. Ahora, puntualmente, Jaime, el Tribunal Constitucional no puede, y eso está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, no puede declarar qué cosa es cultura y qué cosa no lo es. Sin embargo, la ley orgánica del Ministerio de Cultura, solo para terminar la idea, es el órgano encargado en el Estado peruano de determinar qué lo es. Mira, qué cosa es y qué no es cultura. Permíteme solamente para terminar, por favor. Ahora, sobre que el animal no sufre. Y aquí tengo 21 dice Pablo que como lo pican 21 investigaciones científicas, aquí está la bibliografía, la puedo compartir con el señor Pablo, con usted, Jaime. De hecho, son 21 investigaciones científicas que rigen desde España, Estados Unidos, Perú, Latinoamérica, puntualmente, por favor, que demuestran que el toro sí sufre. Y les voy a decir las conclusiones. Probablemente no las entendamos porque ninguno de nosotros creo que aquí es médico veterinario, pero las comparto. La determinación de diversos parámetros sanguíneos en estos bóvidos, como son los marcadores de estrés, porque hay presencia de marcadores de estrés, como la ACTH, el cortisol y las betaendorfinas, y marcadores de la función muscular, CPK, LDH y AST, demuestran que en este espectáculo, sin lugar a dudas, existe el sufrimiento por parte del animal. Siguiente, la medición del pH sanguíneo en toros de raza brava después de la lidia clásica demuestra un estado de acidosis. Además, los valores de dióxido de carbono total en toros después del ejercicio están por debajo de los considerados normales. Y acá viene lo más contundente. El estudio anatopatológico post-mortem de los diferentes músculos demuestra que el toro sufre desde desgarros hasta lesiones severas en los músculos. ¿Por qué? Porque el toro, en su afán de sobrevivir, y yo creo que cualquiera de nosotros aquí queriendo sobrevivir, va a esforzarse al máximo, incluso desgarrándose, para tratar de sobrevivir. O lucha o muere. El toro sufre, ya que hay una bibliografía de 21 investigaciones que las puedo compartir desde la década pasada hasta muy recientes, que demuestran que el animal sufre. Y está detallado y lo puedo compartir o lo puedo mencionar. Bueno, como diría el señor Chincha, son sesgadas. Como lo son los de ustedes también. Son de veterinarios antitaurinos. Y las suyas son de veterinarios taurinos. No, veterinarios no, son abogados. No. Hay estudios de veterinarios no taurinos, ni siquiera aficionados, de la Universidad Complutense de Madrid. Y hay tesis doctorales que demuestran... No, pero todos los que ha sacado Vargas Llosa, además está suponiendo que son taurinos. Estoy hablando de veterinarios. Está suponiendo que estos son taurinos. Estoy hablando de doctores en veterinaria que han hecho estudios... Yo podría suponer que son taurinos. Yo creo que no lo son. No lo son, esos tampoco. Y que son estudios absolutamente opuestos a esos. Pero entonces, aquí caemos nuevamente en ninguno el somos seco. veterinarios, a lo mejor no podemos juzgar ese tema. Pero entonces sería bueno compartir la bibliografía. No, pero hay un tema de sentido común.
Si el toro sintiera ese dolor escupe sangre y ese estrés, no escupe sangre, al final alguno... ¿Puedo mostrar videos donde escupe sangre? No. Y los tengo, si es que gustan. Puede haber algunos videos donde algún toro escupa sangre, pero no es lo habitual. Y el toro no llora, pero por cierto, existe. porque no tiene lagrimales. También lo tengo, si gusta lo puedo mostrar. No tiene lagrimales, es difícil que llore. Entonces, si un toro sintiera tanto dolor, si un toro realmente estuviera sometido a aquello que acabas de leer, huiría, se refugiaría en un costado de la plaza y no embestiría. Los toros embisten incansablemente y muchos de ellos... ¿No son criados para eso? ¿No los crían ustedes para eso? Bueno, pero el hecho es que si sintieran dolor, en ellos, aún un tigre herido se refugiaría, un león herido se refugiaría. Mucho. Claro que sí. Un bóvido, ¿de acuerdo?, que no se va a comer a nadie, herbívoro, que no se va a comer a nadie, solo puede embestir sin parar porque ese animal no está sintiendo, no está entrenado, no está criado, para ser más exacto. Ha sido criado, seleccionado si quieres, pero y criado. Seleccionado, pero la crianza no tiene nada que ver con su comportamiento porque se le cría como un ser casi salvaje con el que nadie tiene contacto. Pero aún así es doméstico. No se cría al aire libre. No se cría al aire libre. El toro, claro, se cría al aire libre. No nace de la naturaleza. El toro de Lidia... Tenemos que hacer un El toro de Lidia es una invención. El toro de Lidia nace y vive en un campo abierto. Pero criado por los taurinos. ¿Puedo hacer un corte? No existiría sin ustedes. Me piden corte. ¿Sí? Primero, gracias por participar en la encuesta. Está hasta las 11. Ahí está la pregunta. ¿Está de acuerdo con las corridas de toros? Sí, 1.911 personas. No, 2.702 personas. Sigan participando. Esa es la encuesta de Enfoques Cruzados. Y si quieren seguir participando, solamente tienen que colocar el teléfono en la parte inferior derecha de la pantalla, código QR. ¿Está de acuerdo con las corridas de toros? Sí, 2.042 personas. No, 2.780 Ahora, si me permites, personas. Esa forma de votar con el QR es para millennials o para gente muy tecnológica. La mayor parte de la gente mayor no sabe cómo leer el QR en su teléfono. Y que creo que demuestra cómo están en muere las corridas de toros. Con lo cual están sesgando ustedes el resultado. Porque evidentemente las nuevas generaciones... Si estuviese a favor, te apuesto un chifa que no dices eso. No, y las nuevas generaciones... Yo la veo más o menos pareja todavía. ¿Tú no usas QR cuando vas al restaurante y pides la carta? Yo soy ingeniero y me he formado desde la universidad. Con la pandemia la gente usa más QR. En un año tan antiguo, yo soy mucho mayor que ustedes, en un año tan antiguo como el año 78, yo programaba en la uni. Por eso yo... Por eso, entonces, ¿cómo subestimas a tus Bueno, congéneres? y eso que esté en muere es muy relativo, porque que esté en muere. En el Perú se celebran más corridas de toros que hace 20 años. Claro. Y la asistencia a la Plaza de Hacho aumentan. La asistencia a la Plaza de Hacho se ha doblado en los últimos 20 probablemente años. Probablemente no sean jóvenes, porque no participan, como mencionó el señor Gómez. No. Es que al menos en la encuesta. Yo te enseño las fotos de provincias. Tomando sus palabras. Bueno, yo te enseño las fotos de provincias y verás que está llena de niños la plaza. Y el ser joven la tendencia de las corridas de toros es ascendente. Bueno, los niños van obligados por los padres muchas veces, así que no tienes idea, un torero sale de la plaza en provincias y es rodeado por niños para que le firme el autógrafo, para que lo cargue, para el selfie, para la foto. Antes o después del espectáculo. Lo digo por la sangre. Antes y después. El torero no puede salir de la plaza y se va de noche porque los niños lo abordan para tomarse fotos con ellos. Por ejemplo, eso es preocupante, que el niño observe al torero lleno de sangre. No lo es, porque está demostrado... Yo creo que sí, tú crees que no, pero es debatible. Es totalmente debatible. Son opiniones, son debatibles y finalmente no existe ningún estudio exacto que tenga posiciones distintas. Hay unos que lo ven como tradición, como cultura, como algo positivo, y hay gente que desde afuera, que no lo conoce, opina y ve lo que piensa en función a sangre y espadas. Llamas posiciones son legítimas. Y posiciones son legítimas. Y acá lo que es importante es el respeto que tiene que haber y la forma de convivencia tolerante. Lo que involucra a las corridas de toros y las personas que participan en ellas, lo que están haciendo es el ejercicio de un derecho cultural que está consagrado en la Constitución en el artículo 2, que es el derecho humano a la cultura, a practicar sus expresiones y tradiciones culturales dentro de su grupo humano. Yo discrepo contigo totalmente respecto a que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para definir qué es cultura. Por supuesto que lo tiene, porque es el supremo intérprete de la Constitución y es el que ha interpretado estos artículos. No,
es el supremo intérprete de la Constitución, y la Constitución están reconocidos los derechos culturales. Y más no supuesto, lo que es específicamente cultura. Es que la definición es competencia de cultura. No necesariamente. Según la ley orgánica del Ministerio de Cultura. Puede ser a nivel de un funcionario administrativo, pero la interpretación máxima del derecho en sí, del derecho no del concepto de cultura. Y de los hechos que confluyen es el Tribunal Constitucional, y eso no hay ni vuelta que darle. Discutir eso es, digamos, estás discutiendo la pirámide de Kelsen, claro, efectivamente. Y lo que es importante, como te digo, es que el mundo el día de hoy transita hacia la protección de la diversidad cultural, del respeto de aquellas minorías culturales que practican una tradición. Y es importante en este punto determinar, porque la pregunta es cuáles son las tradiciones que se deben practicar o se deben preservar y qué tradiciones no se deben preservar. El tema ya está zanjado, y fue zanjado en el año 2005 por la UNESCO, de la ONU que tú tanto citas. La UNESCO, en el convenio sobre protección de la diversidad cultural del año 2005, del cual el Perú es parte, y más casi 200 países que lo han suscrito, estableció claramente que los estados están en la obligación de proteger y promover todas las expresiones culturales. Que no es la UNESCO no reconoce las corridas de toros como expresión cultural. La UNESCO no tiene habría que partir por ahí. No, perdón, ni tampoco las aprueba ni tampoco las reconoce, porque no existe ninguna resolución de la UNESCO de hecho, que le establece. España lo ha pedido varias veces que lo reconozca. Son comentarios en una oficina hecha por 5 personas que fueron a una convención. Lo que quiero terminar, la idea clara es que el convenio, la convención de la UNESCO del año 2005, que es un convenio internacional, que es ley de la República del Perú, establece el criterio para determinar cuáles culturas deben ser protegidas y cuáles no. Y el único criterio es que se deben proteger todas las culturas siempre y cuando no violen derechos humanos. Sí, y las corridas de toros no violan ningún derecho humano. Entonces, bajo ese lo dice expresamente. No hable las corridas de toros expresamente. Es que no tiene que hablar. No, pero para hablarlo claro, porque da la impresión que la UNESCO está protegiendo las corridas de toros y no lo está haciendo. ¿Qué derecho humano viola la corrida de toros? Primero, ¿la UNESCO está protegiendo expresamente las corridas de toros como punto de partida? No. ¿Puede ser que proteja las expresiones culturales? Sí. Todas las expresiones, siempre y cuando no violen derechos humanos. ¿Qué califica o no como cultura? Pero lo concreto es que la UNESCO, para rebatir tu argumento, no está protegiendo las corridas de toros. Te estás sujetando a una interpretación contraria que no tiene mucho... Tenemos que hacer un último corte y regresamos con la última parte. Bueno. Pablo tendrá el uso de la palabra aquí en Enfoques Cruzados por Canal N. ¿Cómo va la encuesta? A ver, wow, en minutos ha aumentado por miles, ¿no? Tanto a favor como en contra. ¿Está de acuerdo con las corridas de toros? Sí, 2.440 personas, no, 3.467 personas. Pablo. Solamente quería decir dos cosas respecto a lo que discutían Jaime con Carlos hace un momento. Según la UNESCO, esta es una separata de la UNESCO, la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales e intelectuales y efectivos que nos caracteriza como sociedad o grupo social. Y quería decirles una cosa, el hecho de que haya un sacrificio animal no invalida la definición de cultura. Es más, la UNESCO ha declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a dos expresiones culturales que implican sacrificio animal. El sanquemón, que es una pesca masiva en un lago de Mali, es patrimonio inmaterial de la humanidad según la UNESCO. Y la cetrería, que implica también el sacrificio de animales que son cazados por halcones. Más no las corridas. No, las corridas no, pero... Y la cultura gastronómica que se basa sobre... Señores, yo no los he interrumpido, los he dejado discutir. Bueno, ahora me dejan o no. Yo lo que les quiero decir es que la UNESCO no tiene que definir exactamente a la tauromaquia. Pero no la protege, para ser claro. Y sí hay un tema legal, y les voy a explicar el tema legal, que es el siguiente. En agosto del año 2020, la Municipalidad de Lima, Jaime, siguen porque es interesante esto, emitió el acuerdo de consejo número 288 pretendiendo prohibir las corridas de toros en Hacho. Tanto así
que el señor Ángeles salió aquel mismo día a felicitarse junto con el... Felicitarse no es lo correcto. No, te pido que retiras eso porque no me parece... ¿No te felicitabas de que ya no hubiera corridas en Hacho? Felicitarse, o sea, yo me autofelicité. Esa es la definición de lo que estás diciendo. ¿Expresaste tu alegría de que no hubiera corridas en Hacho? Claro que sí. Felicitarme creo que es un exceso. Y el entonces... igual es español, felicitarse es decir, oye, qué bien que lo hemos logrado. Y el entonces alcalde de Lima también. Entonces, le consultamos a un abogado reconocido, al doctor Castiglioni, y dijo que no era posible que el Consejo de Lima le diera órdenes a la Sociedad de Beneficencia de Lima. Eso es una falacia domina. Perdón. Es cierto. Esa es una falacia domina. Sí, claro. Es cierto, lo reconozco. O sea, digamos, ahí no tiene que ver con el caso. O sea, defendió Fuerza Popular, pero ahí es otra. Sí. No, este es un tema. Yo le hice una entrevista. Igual fue un estudio de parte encargado y él no es taurino. Y usted lo entrevistó. Que no podía darle y que habían vulnerado el artículo municipal. Habían vulnerado el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Quién hizo la entrevista? Y eran pero es lo que dijo. Bueno. Y eran pasibles de ser vacados. Otro abogado especialista, el doctor Ángel Delgado, opinó lo mismo. No es taurino. No es taurino. No le disgusta. Creo que es debatible. Permíteme. Por algunas declaraciones públicas del señor Delgado. Un grupo de toreros interpusieron una solicitud de vacancia contra 35 de los 40 regidores de Lima. 34 me parece. 35. Porque aún los que se abstuvieron son pasibles de la vacancia. Sí, es cierto. Y entonces, en primera instancia, lo tiene que ver el Consejo de Lima, que lo vio en enero del año 21, 6 meses más tarde. Y como era lógico, no se suicidaron. Pero reconocieron que por la legalidad peruana no podían prohibirse las corridas en Hacho y se retractaron en toda regla en el acuerdo número 39-2021. Dicho sea de paso, esa solicitud de vacancia contra los 35 regidores a los que el señor Ángeles condujo hacia la resolución 288 todavía están sujetos a que el Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia los pueda vacar. Sí, y si me permite, Jaime, porque creo que es un tema que nos afecta directamente en el Consejo. Estábamos hablando de cómo hay que vivir en una sociedad respetuosa, entendiendo las diferentes expresiones culturales, las diferentes formas de ver el mundo, y hay algo que creo que sí debemos discrepar, y es que es una costumbre de la Asociación Taurina que usted representa, que todo aquel que se opone lo amenaza de que lo va a denunciar o le advierte que lo va a denunciar. Yo no represento a la Asociación Taurina. Entonces me corrijo, la Asociación Taurina, la Asociación Cultural Taurina del Perú, pensé que usted la representaba, me corrijo, pero la Asociación Cultural Taurina del Perú siempre o muchas veces que alguien opine en contra, señala y lo señala públicamente, lo vamos a denunciar. Y eso es algo que yo creo que es, de alguna otra manera, utilizar el derecho. Cualquiera que esté en el mundo público es susceptible de denuncias, la cosa es que si la denuncia tenga fundamento. Es que aquí quiero llegar. La gran mayoría de denuncias es un copy y pega del anterior. Entonces a mí me daría la impresión que más lo que se buscaría en realidad es tratar de presionar para que alguien retroceda. Y estos son expresiones públicas. Solamente si me permites terminar, te he dejado terminar. Yo diría que es defenderse. Sí, claro, sí, adelante. No me parecería correcto. Entonces, y ahí me gustaría preguntarle a usted, ¿usted en algún momento, cuando conversó con los regidores de Lima, porque usted organizó algunos conversatorios, no señaló acaso públicamente que si los regidores procedían, eran pasibles de una denuncia, que finalmente fueron pasibles de una denuncia por abuso de autoridad, una denuncia tan ridícula y absurda que ya está por caerse, en realidad, hacerle perder el tiempo a la Fiscalía? ¿No es cierto que usted les dijo a los regidores que si aprobaban ese acuerdo de consejo, eran muy pasibles de que se les vaque? A mi criterio eso es una forma de presionar. Puede ser que para usted no, a mi criterio sí lo es. Entonces, en una sociedad que se dice respetuosa de las distintas opiniones y que en realidad es el argumento principal que ustedes esbozan, que hay que respetar las diversas opiniones, esta forma no me parece congruente con ese actuar. Y sí le pediría que al menos deslindemos de esas acciones. Así como yo puedo deslindar de repente de algunas opiniones distintas, creo que esa forma de actuar no debería ser la forma en la que se conduzca este debate de si las corridas van o no van. Esta resolución no es la de agosto del año 20, pretendiendo prohibir las corridas de toros en Hacho, no era una amenaza, era simplemente un acto ilegal. Y entonces, de alguna manera, el mundo taurino se tiene que defender. Y lo hizo a través de dos herramientas que dos abogados prestigiosos sugirieron, que era presentar una solicitud de vacancia contra los 35 regidores. Que no prosperó. No prosperó en primera instancia y está en segunda instancia en el jurado. No, qué suerte que usted es tan optimista. Sí, y entonces, en realidad, sí. Ojalá le resulte a usted así. A mí me gustaría que los vacaran de verdad porque creo que es lo que merecen. No lo dudo. Y entonces, estos abogados dijeron,
los regidores han violado el artículo 11 de la ley de municipalidades. Y entonces alguien dijo, pero para que eso se configure, los regidores tendrían que haber dejado de fiscalizar. Y ahora le cuento. El presidente de la beneficencia de aquel momento, un señor de apellido Ackerman, había sido nombrado indebidamente por el alcalde de Lima porque, sin cumplir lo que dice el decreto legislativo 1411, no tiene estudios universitarios completos, que es un requisito absolutamente. Responsabilidad del alcalde. El regidor Valdés, en una sesión de consejo, lo hizo notar. Y ustedes todos se callaron y nunca fiscalizaron al alcalde de Lima por ese nombramiento indebido para tenerlo presionado y poder prohibir las corridas de toros en gancho. Usted nos está atribuyendo una conducta y eso sí es creyable, si es que no tiene pruebas de que no hemos fiscalizado. No, estoy presumiendo. Entonces, y eso es lo que se presume. Exacto, estoy presumiendo que ustedes lo tenían agarrado al señor Ackerman. Tiempo. Ha terminado este interesante debate que no ha terminado el programa, pero el debate va a seguirá para siempre. Décadas, seguramente. 5 siglos. O hasta que se declare. Gracias a Jaime de Rivero, periodista de Caretas, por acompañarnos en la mesa. Un gusto, tocayo. Carlos Ángel, regidor de la Municipalidad de Lima. Por la invitación, Jaime. Pablo Gómez, responsable de la página taurina del comercio. Muchas gracias a los dos. Ha sido un debate muy interesante. El horario estelar de Canal N continúa. Viene a continuación Melissa Pesquera y hora 11. Buenas noches.